Voy a leer un pasaje de la palabra del Señor que está en Lucas capítulo 15, versículo del 1 al 7, y después voy a continuar con una pequeña sección asociada a lo mismo. Lo perdido ha sido encontrado. Dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Un pasaje muy conocido por todos nosotros, escrito por Lucas, y que tiene el objetivo de recordarnos de alguna forma nuestro estado delante del Señor. Cada una de las historias que le sigue, la moneda perdida y la historia del hijo pródigo, que también podría ser la historia del hijo perdido, sí tiene que ver con algo que se pierde y algo que tiene que ser encontrado. Algo que porque se ha perdido está sufriendo, no está logrando sus objetivos, no está alcanzando el propósito o de alguna forma no está disfrutando de todo lo que el Señor tiene para su vida. Así es que cada una de las historias nos recuerda aspectos tal vez distintos de esa pérdida, aspectos distintos del sufrimiento que se produce por esa pérdida, pero también nos recuerda que no es la voluntad de Dios que las personas se pierdan. No es la voluntad de Dios que las personas no tengan una relación con Él. No es la voluntad de Dios que las personas pierdan el sentido de su vida. No es la voluntad de Dios que las personas no encuentren propósito en su vida. No es la voluntad del Señor que las personas caminen sintiéndose solas, sintiéndose desamparadas. No es la voluntad del Señor que las personas entonces experimenten los peligros de esta vida y los desafíos de esta vida sin la paz y la tranquilidad de saber que Dios tiene para ellos una voluntad y un propósito diferentes. Así es que cada una de estas historias nos va recordando aspectos de esa realidad. Y en la primera sección dice allí que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Esta propuesta de parte de Jesús, este tema tan cercano a las personas, de un Dios que ampara, de un Dios que cuida, de un Dios que quiere salvar, de un Dios que quiere redimir, por supuesto tuvo acogida a mucha gente. Muchas personas sentían que sus vidas no tenían sentido, muchas personas sentían que sus vidas no tenían un propósito definido, muchas personas se sentían en soledad o en los sequedales del desierto, como dice el texto de Jeremías. Así es que se acercaban a Jesús. Algo habían en las palabras de este Señor y de este Maestro que traían refrigerio, que estaban de alguna forma proveyendo una oportunidad distinta a lo que ellos estaban acostumbrados a escuchar. Se acercaban los publicanos, se acercaban los pecadores, se acercaban los fariseos, se acercaban los escribas, también se acercaban aquellos que creían que no tenían tanta necesidad de esta palabra, se acercaban aquellos que asumían que por su propio estilo de vida, porque tal vez eran muy buenas personas, porque no le hacen daño a nadie, porque creen que tal vez su vida es mejor que la de otros, entonces Dios les va a extender un favor tal vez particular. Todos se acercaron, cada uno con su realidad. Algunos de estos grupos religiosos creían en la resurrección, otros no creían en la resurrección, tenían diferencias teológicas. Entonces estamos delante de un grupo de personas muy diverso, y un grupo de personas que tal vez representa a cada uno de los que estamos acá de diferentes maneras. Ellos entonces están presentes delante de Jesucristo y estos mismos murmuraban. Si bien es cierto, querían escucharlo, muchos de ellos lo querían escuchar para criticar. Cuestionaban sus acciones, cuestionaban esta voluntad de parte de Jesucristo de acercarse a aquellos en necesidad. La crítica de algunos queda claramente establecida en el versículo 2, donde dice: este a los pecadores recibe y con ellos come. Bien, un Señor que se acerca a esta realidad, a esta necesidad, que sin embargo recibe la crítica de algunos círculos religiosos. ¿Cómo es posible que un maestro del estilo de Jesús, diciendo quién es, se acerque a los pecadores?
no solamente se acerque a ellos, sino que los recibe y come con ellos. ¿Qué pretende este Señor con estas personas? ¿Sí? Así es que algunos, bajo esa crítica, son, por supuesto, comprendidos por parte de Jesús, y Jesús les refiere una parábola y les dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Jesús da por hecho, o al menos deja entrever, que cada uno de ellos dejaría las 99 e iría a buscar la oveja que se ha perdido. Muy probablemente todos los que lo estaban criticando no estaban dispuestos a hacer ese esfuerzo, y menos tomar el riesgo por una persona, menos tomar el riesgo por una oveja. La historia para ellos probablemente es muy irregular, es muy inconsecuente, es una historia que a ellos no les dice mucho. ¿Quién tomaría un riesgo similar? ¿Sí? Al llegar a casa y se reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Mi oveja que se había perdido. Entonces, una oveja que se pierde en el contexto cultural de aquel tiempo era una oveja que estaba expuesta a los peligros de la vida. Una oveja que estaba expuesta a los wadis, a los torrentes que de repente bajaban, ¿cierto?, por las montañas y arrasaban con los animalitos. Estaba expuesto a los peligros de los robos, de los animales, tantas circunstancias complejas y difíciles. Ahí está. ¿A quién le puede importar una vida? Menos una vida que aparentemente a ojo del resto de las personas, del resto de los seres humanos, parece que no es tan valiosa. ¿A quién le puede importar? El otro día íbamos con mi esposa por ahí cerca del condominio y vimos a un joven que estaba viviendo en condición de mucha necesidad. Aparentemente tiene sus facultades mentales muy perturbadas y vive en la miseria, camina por ahí, se alimenta muy poco, mucha drogadicción también se aprecia en él. Y no podíamos evitar preguntarnos quién era esta persona hace algunos años atrás, cómo fue su niñez, cómo fue su adolescencia, qué le sucedió, dónde está su familia, por qué está viviendo de esta manera. Y te das cuenta de la tristeza de muchas personas que a veces están delante de nuestra vista pero nadie ve. Personas que son como estas ovejas perdidas. Eso es algo tal vez muy evidente, pero ¿cuántas otras personas se ven bien externamente? Y entonces su soledad, su tristeza, sus angustias, sus problemas pasan desapercibidos para el resto. Pero ¿cuántas personas caminan realmente en soledad y en angustia en el curso de la vida? ¿Cómo es que miramos al resto de las personas? Probablemente hoy en día, con tanta necesidad y tantas situaciones complejas, las personas tienen más bien vista para sí mismos, pero no vista para el conflicto y los problemas de los demás. Muchas personas pasan delante de nosotros todos los días y tal vez, siendo nosotros personas que apreciamos la historia de Jesús, tal vez no tomaríamos riesgos por una vida. Entonces, Jesús se muestra como un maestro distinto, como un maestro diferente, como alguien que está dispuesto a dar ese esfuerzo adicional, dispuesto a tomar el riesgo. Y entonces la historia nos comienza a decir que para nuestro Señor cada vida es valiosa, cada vida es importante. Cada uno de nosotros es importante para Él. Porque aquí hay un misterio mucho más profundo. La voluntad de Dios ejercida en nuestras vidas, en el simple hecho de que hayamos venido a nacer este mundo, significa que Dios estableció, aun cuando nosotros no lo queríamos, una relación personal con nosotros. ¿Sí? Somos voluntad de Él. Hemos venido a este mundo por voluntad de Él. Y la palabra del Señor claramente nos dice que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, porque cada vida es valiosa para Él, cada persona es importante para Él, y no tiene que ver con cómo los demás lo miren, o el valor que la sociedad le dé a una persona, o incluso el valor que tú mismo le des a tu vida, porque puede que por las circunstancias difíciles la autoestima esté por el suelo, y el valor que tengas respecto a tu propia vida esté muy menoscabado, y sin embargo, tu vida y la vida de cada persona de este mundo es valiosa para el Señor. Toda vida es valiosa para Él. ¿Sí? Por eso Jesús dice: les digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Algo que se perdió, que está en peligro. Algo que se perdió y que está viviendo una vida difícil.
que no puede encontrar solo el camino a casa, que no puede estar en el redil que debe estar, que no está comiendo buenos pastos, que no está llegando a las aguas correctas. Alguien en riesgo, alguien en peligro. ¿Conocen a personas así? Y entonces Jesús dice que Él tiene la voluntad para acercarse, porque no es su intención que una oveja se pierda. Y entonces agrega, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas? Si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Vuelve a utilizar otra analogía. Algo que se perdió, algo que ha perdido su valor, algo que no está cumpliendo entonces el plan de Dios en su propia vida. Una dracma que se perdía en el contexto de aquel tiempo representaba una parte de la dote, algo que también reflejaba la dignidad de una mujer. Perder el dracma era tremendamente difícil y complejo. Por supuesto, era una señal también hacia los demás. Si ella se presentaba sin esa dracma delante del resto de la sociedad, iba a ser profundamente cuestionada. No es solamente una dracma, no es una moneda, es la dignidad de una persona la que está acá en juego. Y entonces Jesús está diciendo que Él no está interesado en que las personas pierdan su dignidad. No está interesado, ¿cierto?, en que las personas pierdan el objetivo y el propósito de sus vidas. Esto se ha perdido y tiene que ser encontrado. Entonces Jesús dice, ¿pero qué harían ustedes? Y una vez más interpela, ¿cierto?, a sus oyentes. ¿No harán el esfuerzo necesario para encontrar aquello que se ha perdido? ¿No encenderán la lámpara? ¿No van a barrer la casa? ¿No van a buscar con diligencia hasta encontrarla? ¿No van a reunir a los amigos una vez que la encuentren y van a decir, entonces alégrense conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido? ¿Porque he encontrado entonces aquello que estaba perdido? Ustedes, dice Jesús, ¿no harían ese esfuerzo? Y usa una vez más la analogía. ¿No buscarían la oveja? ¿No buscarían la moneda? Yo les digo, dice el Señor, hay más gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y una vez más usa la analogía y nos habla de las personas. Cada persona es importante para el Señor. Cada persona es importante para el Señor. Y termina diciéndole, mire, dice, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. En el contexto judío no se podía caer más bajo que esto. Esto es lo peor de lo peor que le puede pasar a alguien. Es la escala de la degradación humana, es la escala de la humillación. Lo peor de lo peor. Él fue y se arrimó entonces a uno de estos ciudadanos que él le envió para que apacentase cerdos. Pero peor que esto todavía, si eso pudiese ser bajo, él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Una persona perdida. ¿Conocen personas perdidas? ¿Personas que han dejado de comprender el propósito de su vida? ¿O personas que nunca lo entendieron? ¿Personas que están dominadas por las tentaciones? Que cuando dicen, hoy sí que voy a vencer esto, hoy sí que voy a poder, se dan cuenta que en realidad el pecado, el poder del pecado y las circunstancias pueden más que la propia voluntad. Una persona que termina haciendo cosas que nunca pensó que iba a hacer. Tal vez proyectó su vida siendo un niño y pensó ser alguien. Tal vez como adolescente reunió expectativas y dijo quiero ser tal persona, y te encuentras en el curso de la vida tomando una y otra vez malas decisiones, rechazando lo bueno que te están ofreciendo, rechazando la mano del Padre, rechazando entonces la buena voluntad del Señor, buscando solamente una vida a su manera que trae estas consecuencias, donde finalmente una persona termina hundida en el pecado, destrozada en sus emociones.
totalmente apartada de Dios, pero también totalmente apartada del prójimo y perdiendo totalmente el sentido de la vida y los objetivos que Dios tenía para él. Dios le permitió a esta persona venir a este mundo y eso significa que hay un Dios relacional que está interesado en que esa persona comprenda el propósito de su vida. Y entonces te encuentras con este escenario. Esta persona está perdida, está totalmente perdida. Una oveja perdida, una moneda perdida, una persona perdida. La historia es muy clara. Las historias en su conjunto nos dicen que algo se ha perdido y tiene que ser encontrado. ¿Quién tiene la voluntad para hacer algo en esto? Jesús está diciendo, ustedes, a los que lo están escuchando, se llenan de palabras, se llenan tal vez de buenas intenciones, pero ¿quién va a hacer algo para ir en búsqueda entonces de esto que se ha perdido? El pasaje utiliza una expresión muy fuerte, porque nos dice en el versículo 17 que este joven, este hijo, volvió en sí. Volviendo en sí, dice, la expresión es como recuperándose de un estado de locura, quiere decir. Alguien que está recuperando la cordura. Pero bajo el contexto de todos los pasajes nos damos cuenta que esto que se ha perdido ha sido encontrado por alguien. La oveja es encontrada, la moneda es encontrada, este hijo es encontrado. Y el misterio del Dios que se acerca y habla al corazón, que transforma la manera de pensar y que es capaz entonces de sacar a una persona aún en los peores momentos de su vida hacia lo que es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Puede Dios hacer algo en el corazón de este joven absolutamente perdido? Este joven estaba viviendo en el barro cenagoso, donde se cuidaban los cerdos. Ese era su lugar, esa era su habitación. Eso describía su vida. Raúl usó esta descripción para sí mismo. No se la estoy aplicando yo, él la aplicó a sí mismo. Le dije, ¿la puedo compartir? Sí, me dijo. Esta era la descripción que él sentía de sí mismo. Estaba en esa condición, así me sentía, en ese lodo cenagoso, hundido, sin fuerza, sin ánimo, habiendo caído, por supuesto, en todas las debilidades humanas. En esa realidad estaba. Y mi vida no tenía sentido. Él estaba perdido. Pero Jesucristo llegó a su encuentro. Jesucristo llegó a su vida. Y Jesucristo llegó para sanarlo y para restaurarlo. Y entonces esta expresión de parte de Jesucristo en la historia es totalmente real. Porque se hace real en las vidas de las personas que creen y glorifican al Señor. Por supuesto, volviendo en sí, y comienza a reconsiderar entonces todo aquello que sí se tiene en la relación con el Señor. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Por qué seguir viviendo una vida donde la provisión no está cuando Dios, el Padre, está allí para ofrecer una vida distinta? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Algo comenzó a cambiar en el corazón de este hombre, en la mente, en su voluntad. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Esa imagen es increíble. El Dios que está allí, para abrazar, para sostener, para proveer, para dar ese amor que nadie más puede dar. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo. ¿Se dan cuenta que faltó una parte del discurso que él había pensado? ¿Sí? El padre dice, no necesito más. Estás aquí, has vuelto, te has arrepentido. Y el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies.
traigan el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Sí? Algo perdido que ha sido encontrado. Yo doy gracias al Señor porque el testimonio de nuestro hermano se ajusta perfectamente a esto. ¿Sí? Él estaba perdido, pero el Señor lo encontró. El Señor lo encontró, lo restauró, lo sanó, le dio una vida nueva y eso es lo que le permitió entonces caminar, no solamente en todo el curso de su vida como una persona que predicó el Evangelio, que lo compartió y que dio testimonio de él, sino que fue lo que le dio la fortaleza para poder enfrentar los últimos momentos en medio de la enfermedad y glorificar al Señor y honrar su nombre y reconocer entonces que Jesucristo no solamente era su Salvador, sino que el Señor que lo sostenía a cada paso que Él daba. El Señor Jesucristo rescata lo que está perdido. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos tenido esta experiencia con el Señor? ¿Sí? ¿Cuántos hemos tenido esta experiencia con Jesucristo? Hemos sido rescatados después de estar absolutamente perdidos. Y esta experiencia es la que hoy nos sostiene. Quiero dar gracias al Señor por la vida de nuestro hermano y transmitir la paz del Señor a la familia y a la iglesia. Nuestro hermano Raúl fue encontrado, no ahora, hace mucho tiempo atrás, y eso le permitió caminar con gozo y alegría delante del Señor. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.